como os decía hace un momento, a todos los que habéis asistido a los grupos de supervisión y a los que os habéis incorporado ahora para la conferencia. En principio, os presento, que ya conocéis todos, claro, a Juan Carlos, el presidente de la sección, que os va a decir unas palabras, poner antecedentes un poco del día de hoy y de nuevas actuaciones desde la sección. Molt bé, gràcies. Gracias, Maite, muchas gracias. La verdad es que os vamos a pedir no más de 10 minuts per transitar des de l'activitat d'abans, no, de la tarda, de la primera part de la tarda fins ara, y aprofitar también para comentaros pues algunas novedades de interés, aprovechando de que la mayoría de lo que estáis aquí formáis pues parte de los asiduos y de la sección profesional de Psicología Coaching, que es quien promueve el acto, como sabéis, ¿no? Queremos, no obstante, en primer lugar, como es habitual, reconocer a los compañeros que han prestado su vivencia profesional en los casos concretos que habéis estado trabajando, los que habéis trabajado en la primera parte de la tarde, y vamos a darles pues este pequeño credencial que les damos como muestra del reconocimiento de la comunidad profesional y por prestarse a ser comunicadores de los casos de los grupos de supervisión y práctica profesional compartida. Carmen, que es la vicepresidenta de la sección y además coordinadora también de las trubadas del ciclo, me parece que los tiene por ahí fichados, ¿verdad? ¿Sí? Carlos Bayona, María Teresa Durán, Marta Heroles, a ti, Elizabeth Macarulla y Margarita Segarra. Molt bé, ahora sí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carmen. Gracias también por vuestra colaboración, de todos, de quienes estáis más cerca hoy del equipo motor en la organización del evento de hoy, y también extensivas al área de formación del colegio y a la oficina del colegio en general por la parte logística y de infraestructura y la colaboración que nos prestáis siempre y singularmente hoy, siempre nos gusta reconocerlo, ¿no? Y ahora ya sí, benvinguts i benvingudes tots i totes a aquesta segona part de la trobada d'avui. Una bienvenida especial a los colegas no habituales del colegio, que incluso no sois psicólogos, pero que formáis parte de la familia del coaching y que hoy nos visitáis y sois nuestros invitados y que nos llena de ilusión. Por lo tanto, bienvenidos, sentiros en vuestra casa, en el col·legi, en la sesión de Psicología Coaching. Saludos también, me apunta Maite, que se me olvidaba, a los compañeros de Tarragona y de Lleida que nos están siguiendo por videoconferencia, singularmente pues a los coordinadores de los grupos de trabajo de la sección de Psicología Coaching que tienen sede en esos territorios y que sé que están presentes y han estado siguiendo las dinámicas también hasta ahora. Por lo tanto, un saludo para ellos. Y un saludo también y una mención de bienvenida de manera especial a los alumnos de la 11ª promoción del taller de prácticas para psicólogos y psicólogas coaches que organizamos como oferta formativa interna dentro del colegio y que hoy compatibilizan su calidad de alumnos o de participantes en el taller con su presencia aquí, porque estáis haciendo pues un trabajo práctico que luego terminaréis de aprovechar con los profesores del taller. Por lo tanto, que os cunda la sesión y también encantados aunque aún muchos pues no sois todavía miembros de la sección, seguro que lo seréis pronto. Y para terminar, pues también un saludo a los compañeros de otras secciones profesionales del colegio que pues también nos honráis con nuestra presencia. De Psicología Coaching estamos abiertos a vosotros y nos hace ilusión, especial ilusión, que hoy también estéis aquí movidos por el interés de este acto que es de todos los psicólogos, y aunque lo promovamos nosotros, ¿no? Bueno, dicho esto, pues también, y a colegas de otros colegios que nos visitan. Bueno, entonces ya está, que nos estamos poniendo súper protocolarios. Vale, entonces lo que sí quería decir es que se cumple hoy un año del ciclo de trubadas de Psicología Coaching. Y la verdad es que en este año que ya llevamos
pues eso, 10 encuentros en el formato actual, pues hemos hecho un buen recorrido gracias a vosotros, ¿no? Han sido casi 600 asistencias, contaba Teresa el otro día en la asamblea, han sido 42 casos diferentes compartidos en los grupos de supervisión y práctica profesional compartida que hacemos. Han sido, bueno, en general una muy buena acogida por vuestra parte y sobre todo ha sido pues una muestra de vuestra asiduidad y de vuestra fidelidad. Cuando concebimos el ciclo, parte de los que estamos en esta mesa y algunos otros compañeros que están aquí también, nosotros lo concebíamos como algo que tenía que ser pues un foro de encuentro y una herramienta de gestión del conocimiento en psicología coaching. Y lo que no preveíamos es que también iba a ser una cosa, es como un eje vertebrador de la consolidación de la sección, que ahora ya somos 300 personas, un poco más, ¿no? Con 9 grupos de trabajo, equipos de proyecto dispersos tanto en Barcelona como en todo Cataluña, con 42 personas activas formando parte de esos equipos de proyecto, algunas de las cuales también forman parte de otras secciones profesionales, no solo de psicología coaching, y bueno, pues todo eso nos hace sentirnos especialmente contentos con la respuesta que está teniendo y con que el proyecto está sirviendo pues para generar ese tejido que yo creo que pretendía el colegio cuando puso en marcha pues otras iniciativas como fueron la acreditación del psicólogo experto en coaching, los programas formativos y la propia creación de la sección. Por lo tanto, quería decirlo, si queréis, hoy que se cumple pues un año casi del ciclo, ¿no? Y finalmente, dicho esto, nos gustaría solamente contaros algo por lo que os habéis mostrado interés la mayoría de vosotros, que es que está ya muy avanzado el proyecto de, ahora estamos trabajando con el Departamento de Formación del Colegio, el proyecto para configurar la oferta formativa interna de talleres avanzados en psicología coaching. Sabéis, he traído 2 diapositivas que os lo muestro rápidamente, porque... Entonces, sabéis que la mayoría de vosotros conocéis lo que son los cursos básicos clásicos de coaching, ¿verdad? Un nivel nuclear generalista que tiene un enfoque y duración lectiva mínima exigida en los procesos de la convocatoria de acreditación, y un nivel avanzado o especialista que todavía no se había puesto en marcha y que es del que estoy hablando ahora. El nivel de formación nuclear generalista es el clásico curso de fundamentos y el taller de psicología coaching de prácticas, que son en total 33 y 42 horas lectivas respectivamente, y que ya se han desarrollado 10 ediciones, 200 alumnos, una buena valoración entre 4 y 5 sobre 5 por parte de todos los participantes. Y ahora, de lo que estamos hablando y lo que estamos trabajando con el área de formación del colegio es de este nivel, de un conjunto de talleres avanzados que están aquí y que os lo mostramos y que os pedimos que permanezcáis atentos a la pantalla porque de manera inminente van a salir en este último semestre estos 2 que veis aquí, un taller de coaching de equipos, la psicología coaching aplicada a sistemas relacionales, con Joan Quintana y Luis Casado, ¿verdad? Ayudadme, es que igual no me acuerdo de memoria. Un taller de prácticas con herramientas avanzadas en psicología coaching individual que pilota Marcé Moreno conjuntamente con Luz Marina Aguayo y Eva Juncosa, gracias. Y bueno, y luego a continuación ya para el resto del ejercicio del año que viene, los títulos están aquí y los ponentes van a ser siempre expertos externos, que muchos de ellos pues han sido ponentes en las conferencias del ciclo. ¿Y de dónde sale esto? Pues esto sale, si recordáis, en las encuestas que pasábamos a final del ciclo. Os preguntábamos hasta qué punto os interesaría una acción formativa tipo taller sobre este tema, hasta qué punto no. De todo eso procesado hemos priorizado inicialmente pues esta serie de contenidos que son los que creemos que pueden dar respuesta a vuestras expectativas, ¿no? Entonces, análisis transaccional aplicado a la psicología coaching con soporte de entornos virtuales. Lo digo en voz alta porque no lo veréis algunos. Taller de psicología coaching aplicada a entornos educativos, taller de prácticas con herramientas avanzadas en psicología coaching con equipos, taller de PNL y aplicaciones prácticas a la psicología coaching y un taller que hemos dejado programado junto con formación sin título todavía ni contenido, abierto en función de las demandas que podamos ir detectando a lo largo del ejercicio, para no cerrarlo. No me extiendo más con esto, solamente queríamos
porque sabemos que hay mucho interés y muchos nos habéis preguntado, y ahora que lo tenemos ya medio hilvanado con el área de formación, queríamos haceros este avance. Cuando esté todo concretado y estén desarrollados los protocolos y esté pues incluso aprobado formalmente por Junta de Govern lo que falte, etcétera, etcétera, pues lo que haremos será obviamente hacer un mecanismo de comunicación interna más en detalle, ¿no? Pero en todo caso, los más urgentes, que son estos, pensad que seguro ya estarán anunciados probablemente en el programa de actividades formativas que está preparando el área de formación para el próximo, después del verano. Bien, y luego, para terminar ya, una primicia que algunos conoceréis, y es que ayer se publicó la segunda convocatoria de la acreditación de psicólogo experto en coaching, que es básicamente parecida en formato a la anterior, con algunos matices donde se ha querido incorporar pues, los aprendizajes que tuvimos la oportunidad de experimentar en el anterior. El plazo me parece que se abre hoy, ¿no? y está abierto durante todo un año, ¿no? Lo que sucede es que habrá como distintas oleadas de evaluación en función de los flujos de recepción de solicitudes. El detalle está en la web, no me lo sé de memoria, perdonadme. El detalle está en la web, podéis entrar en la web, allí ya está. Sale en el apartado de noticias, sí. Se ve en la página de inicio, ¿eh? Claro. Se anuncia esta convocatoria de esta acreditación y otra más, pero si clicáis ya os lleva a la de psicología coaching. Claro. Por lo tanto, nada, felicitarnos y felicitaros a todos, sobre todo a los que la estáis esperando por esto. Y ya nada más, perdonad que nos hayamos tomado esta licencia de estos 10 minutos que decía, que no querían desviarnos del tema central que nos trae hoy aquí y para el cual os dejamos con Teresa y con Guillermo para dar paso a la conferencia. Buenas tardes. Bueno, pues como dice Juan Carlos, vamos también ahora a dar paso a nuestro invitado y ponente del día de hoy. Hoy tenemos la conferencia Herramientas avanzadas en psicología, coaching de equipos, constelaciones organizacionales. Y tengo el placer de presentaros a un maestro y experto a nivel nacional e internacional en constelaciones organizacionales aplicadas al coaching sistémico. Él es Guillermo Echegaray. Guillermo pues, es licenciado en psicología, doctor en filosofía y master trainer en constelaciones organizacionales. Realmente Guillermo se dedica a las organizaciones, a los equipos y también a impartir formación en temas de constelaciones. Yo tengo el placer de haber experimentado y haberme formado con él y poder vivir en vivo y en directo todo su buen hacer y saber hacer es un placer. Por tanto, no me voy a extender, os dejo ya con Guillermo, no sin antes haceros un pequeño comentario. Guillermo va a hacer alguna dinámica y en estas dinámicas va a pedir algún voluntario o voluntaria. Entonces, como estamos grabando y estamos emitiendo por el canal interno pues para Girona y Tarragona y además este material pues será un material interno a colgar en el COP, pues para saber que las personas que salgan voluntarias necesitamos vuestro consentimiento informado por escrito por el hecho de ser grabadas y permitir que os grabemos. Entonces, quien salga voluntario a hacer el ejercicio, pues nada, yo estaré aquí en un rinconcito, os voy a dar el papelito para que podáis firmar tranquilamente y llevar a cabo la dinámica. Y los representantes también. Y también no solo para los representantes también hace falta eso. ¿Cómo quieres decir? O sea que también tienen que... Bueno, todas las personas que salgan a hacer la dinámica figuren con el rol, digamos, de cliente o con el rol de representante, como ahora os va a explicar Guillermo, pues todas vais a firmar el documento y necesitamos que nos des esta autorización. Y así más, pues os dejo con Guillermo y vamos a disfrutar de su intervención. Yo me voy a mover, sí.
Hola, sí, ya se oye, ¿verdad? Se oye bien. Entonces, sí. ¿Me pones? Sí, por favor. Sí, sí. Bueno, se me ha escapado Teresa, pero quiero darle las gracias antes que se escape. Para mí es un gusto estar aquí contigo, y porque además ya nos conocemos de toda la formación que llevamos haciendo, y además ahora que terminamos el módulo es un gusto poder venir aquí a participar con algo que sé que a ti te importa mucho y te interesa, y poder mostraros algo de lo que me dedico, de lo que hago, de lo que es importante. Un poco más cerca, ¿no? Así mejor, sí. Ok, entonces, bueno, yo me dedico fundamentalmente ahora a dar formaciones en constelaciones organizacionales y todas las herramientas sistémicas aplicadas al coaching, a las organizaciones, a los equipos, etcétera. Como sé que... bueno, lo primero que querría decir es que, en ese sentido, yo entiendo lo sistémico como la cualidad la mejor definición de lo sistémico para mí es la cualidad que se puede tener de no atribuir propiedades a los objetos. Porque esa es la mejor manera de que en el trabajo que se haga no se culpabilice, no se personalice, etcétera. Es decir, es una cualidad que nos hace darnos cuenta que las cosas que pasan tienen que ver con cómo están interconectados los objetos. Y cuando digo objetos me refiero a personas, a equipos, a relaciones, etcétera. Y esa es la manera de... Ok. Sí. ¿Va bien? Pero luego me voy a escapar, así que... Okay. Entonces, esto es importante porque en el trabajo sistémico, siguiendo a un filósofo, a Wittgenstein, Wittgenstein dice que el mundo es la manera como están interconectados los objetos en un estado de cosas. Esto puede parecer así muy teórico y muy profundo y muy raro, pero en el fondo, cuando tú piensas en un equipo, tienes que ver que un equipo es un grupo de gente que está interconectados unos con otros en un determinado estado de cosas, y el estado de cosas es lo que tengan que hacer, la tarea, la competencia que quieren desarrollar, etc. Y entonces, si tú quieres trabajar sistémicamente, si un equipo no funciona, no es porque alguien no funcione, no es porque un grupo haya hecho unas camarillas o porque unos tengan unas opiniones, otras tengan otras, que las pueden tener, pero cambiar esas relaciones es cambiar la manera como están interconectados los distintos elementos en ese estado de cosas. Y cuando trabajamos sistémicamente, lo que tratamos es de cambiar esas interconexiones. Bueno, hasta ahí se puede entender, y las personas, todos los que sabéis de sistémica, sabéis que la sistémica tiene algo que ver con todo eso, ¿no? Y entonces aquí viene el tema de las constelaciones. Porque yo trabajo fundamentalmente con grupos, con equipos y sistémicamente basándome en las constelaciones. Yo ya sé que hablar de constelaciones en un colegio profesional de psicólogos es una cosa que empieza a sonar muy raro, ¿sí? Y me gustaría desmitificar algo de todo esto desde la aproximación que os voy a mostrar. Yo hace 4 o 6 años di una formación de coaching sistémico y constelaciones organizacionales en el Colegio de Psicólogos de Vizcaya. Una formación que fue 1 año, y al año siguiente estaban muy contentos y la repetimos. Y fue que se empeñó, digamos, la secretaria, una persona magnífica del Colegio de Psicólogos de Bilbao, en que ella quería que se hiciese eso, y tuvo que luchar contra las altas instancias porque les sonaba que eso era meterse en terrenos resbaladizos. Y luego estaba muy contento, bueno, fue un grupo realmente especial para mí, fue un grupo interesantísimo porque además había psicólogos, había psiquiatras, había gente que venía de la consultoría, que eran psicólogos, etcétera, y formamos un grupo del que tengo un precioso recuerdo. Pero yo creo que algo que ayudó fue empezar a dotarles a todo esto de las constelaciones
de un lenguaje que se acerque a eso primero que os he hablado de lo sistémico. Y entonces ya me necesito levantarme y usar esto, ¿ok? Y quiero hacer una breve referencia histórica a todo esto de las constelaciones para que veáis que los fundamentos que tiene. Entonces, y desde donde yo me muevo. Entonces, las constelaciones... Esto no funciona. Las constelaciones empezaron en su vertiente familiar y están muy asociadas a la persona de Bert Hellinger. Algunos de vosotros, a muchos de vosotros os sonará Hellinger. Y Hellinger hizo una serie de cosas interesantes al principio y después, donde se basó ya en una serie de autores. Es decir, había personas que habían hecho cosas muy parecidas a constelaciones, como pueden ser Virginia Satir con las esculturas familiares, y en el fondo las esculturas familiares de Satir son como un antecedente, un precursor de las constelaciones, y es bueno reconocerlo. Estaba todo el psicodrama de Moreno, y había una serie de personas que ya habían hecho constelaciones, que se llaman Les Cadiz y Ruth McClendon, y que la habían hecho en los Estados Unidos hacia los años 70, y otra persona que se llama Thea Schoenfelder, que empezó a utilizar objetos, símbolos, para hacer trabajos en el espacio, que es muy parecido a lo que se hace ahora con el coaching sistémico, utilizar determinados objetos para simbolizar situaciones. Bueno, todos estos y más son ya antecedentes de Hellinger. Y estas personas estaban ya todas reconocidas en el mundo de la psicología, digamos, oficial, prácticamente. Bueno, el trabajo de Hellinger se desarrolló y en el año 95, un grupo de consultores en Austria, en un sitio que se llamaba Kurzstein, le dijeron a Hellinger si este trabajo que se estaba usando para resolver temas personales se podía aplicar también para temas organizacionales. Y entonces allí se hizo el primer seminario de constelaciones, de lo que fueron después las constelaciones organizacionales. Estos consultores se juntaron y empezaron a desarrollar trabajos para aplicar esta metodología a los temas de empresa. Y de aquí nacieron las constelaciones organizacionales, muy ligadas a la persona de Gunther Weber. Gunther Weber era amigo de Hellinger, publicó muchos de sus libros, y él era psicólogo, es uno de los miembros de la Escuela de Heidelberg. La Escuela de Heidelberg es de las más importantes de terapia sistémica en Alemania, pero Weber se dedicó a partir de ahí a desarrollar todo el campo de las constelaciones organizacionales. Y entonces Weber vio que el mundo de las constelaciones familiares estaba muy relacionado con el mundo de la terapia, y que si se quería trabajar con organizaciones había que establecer una separación fuerte y empezar a utilizar otro lenguaje, otros métodos y otros modelos que viniesen de otros caminos. Vale, y aquí entró todo lo que podría ser el campo de la consultoría y los modelos que vienen de la consultoría, y todo el campo del coaching, a lo que se le empezaba a añadir el tema sistémico, lo que tenía de sistémico. Vale. Estos son los dos primeros protagonistas de la película, y ahora aquí viene el tercero, y es el que a mí más me interesa, y es que prácticamente por el mismo tiempo que empieza Hellinger a trabajar con constelaciones familiares, dos personas en Alemania, que son pareja, y que se llaman Matthias Varga von Kibet y su mujer, que se llama Insa Sparrer. Para que os hagáis para que veáis el fondo de donde vienen estos dos, Matías es lógico, profesor de lógica en la Universidad de Múnich, entonces se dedica a la lógica matemática,
aparte de ser otras muchas cosas, saber de muchísimos campos de cultura, de la teoría de la ciencia, y de hecho estaba trabajando cuando empieza con constelaciones en una fundamentación lógica de la gramática universal. Eso, como veis, un tema poco esotérico, diríamos, ¿no? Y su mujer es psicoterapeuta. Y entonces ellos empiezan a conocer por los años 80 el trabajo que está haciendo Hellinger y también el trabajo que está haciendo Gunther Weber, y entonces intentan entender qué es lo que pasa en eso de las constelaciones, qué es lo que sucede en esa situación donde unos representantes se ponen de pie y empiezan a decir cosas que cuando cambian posiciones significan otras y de alguna manera ya estaban ayudando a la gente en muchos aspectos, ¿no? Y entonces desarrollan una teoría, por así decir, lingüística de las constelaciones. ¿Qué quiere decir una teoría lingüística de las constelaciones? Quiere decir que lo que ellos vienen a decir es que en esa forma, en esa metodología de trabajo, donde las personas dicen una serie de sentimientos y expresan unos cambios de posiciones y a través de esos cambios de posiciones y esas frases que se dicen y esas percepciones fisiológicas que se tienen, eso es un lenguaje. Eso es un lenguaje que hay que aprender a, por así decir, a descifrar, a entender. Y entender ese lenguaje, y si eso es un lenguaje, como todo lenguaje, tiene una gramática. No es una gramática como la del español o el catalán o el inglés o el francés, sino es la gramática de esos signos del lenguaje. De manera que esto se puede aplicar, si es una gramática, también se puede enseñar. Y entonces hace que todo este campo de las constelaciones, que estaba muy reservado a la intuición y a algo así como a un campo que algunas personas parece que tienen y otras que no, que tienen intuiciones para entender las cosas y otros no tenemos tanta intuición, si eso se hace a partir de un lenguaje con una gramática, se puede enseñar y se puede aprender. Y si se puede enseñar y se puede aprender, entonces se puede aplicar a muchos otros dimensiones de la vida, como puede ser el coach, a muchas otras disciplinas, como puede ser el coaching psychology, los equipos, el trabajo, las organizaciones, porque esto es explicable. ¿Se entiende la idea que está detrás? Y eso hace que le saquemos a las constelaciones de ese humus que a veces han podido tener un poquito o muy esotérico, extraño, y que es lo que hace que a veces se creen fantasmas cuando se habla de este tema. Por cierto, bueno, como veis, este es mi enfoque bastante. Ellos son mis maestros, yo me he formado con ellos y las formaciones que hago, pues Teresa sabe cuánto me baso yo en este enfoque, porque me parece que es un enfoque muy científico. Evidentemente he tomado cosas de Hellinger, he tomado cosas de Gunther Weber y de otros maestros, pero a mí me parece que esto aporta mucho, porque es muy útil. Y por cierto, simplemente para notar algunos autores que están a la base de este enfoque y que es interesante no solamente como erudición, sino porque son las bases del trabajo de las constelaciones. A estas constelaciones ellos les llaman constelaciones estructurales, porque lo que se trabaja se basa no tanto en conocer el contenido, sino la estructura de los problemas, es decir, y esa estructura tiene que ver con lo que os acabo de decir al principio, la manera como están interconectados los elementos, eso es la estructura, la manera como están interconectados los elementos. Las fuentes del trabajo de las constelaciones estructurales son, por un lado, el enfoque centrado en soluciones, y ellos han sido amigos de Steve DeShazer e Insoo Kim Berg y han hecho muchos trabajos conjuntos con Steve DeShazer e Insoo Kim Berg, y
y sería muy interesante poder hablar largo y tendido del enfoque centrado en soluciones, porque me parece que es algo totalmente aplicado al coaching, el coaching tiene que basarse en algo que vaya hacia la solución. Y ahora mismo ellos murieron, Steve DeShazer y Inso Kimber, hace unos, creo que fueron como 4 años o algo así, 5 años. Ahora hay una mujer muy interesante, y si en algún momento, para los que estáis en Coaching Psychology, la podéis seguir, que es Yvonne Dolan, que es una mujer que trabaja, psicóloga, y es de las que mejor conocía el trabajo de Steve DeShazer e Inso Kimber. Y si queréis simplemente una perla de Yvonne Dolan, es la capacidad que tiene ella para hacer cumplidos, para dar reconocimientos, Os voy a contar simplemente una pequeña anécdota de Yvonne Dolan. En el enfoque centrado en soluciones, cuando tú haces una serie de preguntas, tú haces la pregunta milagro, algunos conoceréis la pregunta milagro aquí, y la pregunta milagro no es solamente una pregunta, es todo un proceso de preguntar, y una sesión basada en la pregunta milagro es todo un proceso. Al parecer a Steve DeShazer, después de estar haciendo durante toda su vida la pregunta milagro, Steve DeShazer, que era de pocas palabras, un día en un congreso dijo: no existe la pregunta milagro. Y todos los alumnos de enfoque centrado en soluciones le miraron allí como diciendo: ¿cómo nos dice esto 20 años después? Dice: solo existe el proceso de hacerla. De manera que la pregunta milagro no es una pregunta. Y eso para todos los que sois coaches sería muy importante. No es una pregunta, es un proceso. Bueno, pues Yvonne Dolan dice: tú haces la pregunta milagro, y entonces cuando el cliente te responde a la pregunta milagro, tú tienes que preguntarle: ¿y qué más? ¿Y algo más? Es decir, me levantaría tranquilo y todo sería feliz en mi vida, y le daría un beso a mi mujer y haría no sé qué. Y entonces tienes que preguntarle: ¿y qué más? Vale, pues Yvonne Dolan contaba que ella haría un examen a los que trabajan en el enfoque centrado en soluciones para ver si están capacitados para trabajar desde este enfoque, y la prueba del examen sería que a un cliente le pudiesen de hacer la pregunta ¿y qué más? No sé si eran 10 veces o 20 veces, y el cliente estuviese deseoso de contestarla. Preciosa. No solamente que lo hagas como rutina, sino que cada vez que te dicen ¿y qué más?, tú digas ¿y todavía esto más? Porque entonces estás entrando en otro mundo. Precioso. Bueno, Yvonne Dolan es de este enfoque. Y entre las constelaciones estructurales o el enfoque estructural y el enfoque centrado en soluciones hay muchas conexiones y hay una manera preciosa de relacionarse. Otra fuente importante de las constelaciones estructurales son los métodos grupales de simulación. En el fondo, cuando hacemos constelaciones o cuando hacemos un trabajo de coaching sistémico donde utilizamos a las personas, estamos haciendo métodos de simulación. Y como os decía antes, detrás de esto está Virginia Satir, está Moreno, están Lescott y Silut McClendon, los que os he mencionado antes. Y si alguien quiere más bibliografía, luego os la doy porque no os quiero enrollar mucho. Desde luego, detrás de las constelaciones estructurales está la hipnoterapia ericksoniana, la hipnoterapia ericksoniana. No hay escuela de psicología en el siglo XX y XXI que no haya tomado algo de Erickson. Y Milton Erickson era un auténtico genio, lo que él hacía, los demás solamente poco podemos hacer, ¿no? Ya sabéis que la PNL tomó de Erickson, evidentemente, y muchísima gente, pero al parecer Butler y Grinder, cuando escribieron la estructura de la magia, le pidieron a Erickson que les hiciese el prólogo. Y Erickson hizo el prólogo y dijo en inglés: "This is a delightful simplification of my work". Con toda la paradoja de Erickson. Eres una maravillosa simplificación de esto es una maravillosa simplificación de mi trabajo, porque lo que hacía Erickson solo lo sabía hacer él.
y sobre todo aquí se toma el principio de utilización. Hoy hemos tenido una preciosa experiencia de principio de utilización que os la voy a contar como primicia. Hemos hecho una constelación y entonces en esa constelación había un momento en que había un elemento negativo que tenía que ir como hacia el pasado. Y era al final era donde se estaba resolviendo todo. Y la estábamos haciendo en inglés porque la clienta era inglés, hablaba en inglés. Y entonces le dice, desde el sitio del pasado, le dice, ¿tienes algo que decirle? Y dice ella, it's far away, está lejos. Y entonces, no sé quién ha sido, la clienta misma ha dicho, farewell es despedida. Y entonces otro que estaba detrás ha dicho, very well. Y ha sido lo que hacía Erickson. Erickson hacía eso. Era capaz de mezclar las tres cosas de manera que fuese un far away, que es un farewell, que es un very well. O sea, que es una preciosa manera de despedirse a algo que está en distancia y que se vuelve bueno. Sabéis que Erickson hablaba mal, y entonces una cosa que hacía era que era tartamudo, o sea, tartamudo no, perdón, por la polio que tenía, pronunciaba mal, sí. Y él tenía una afición a leer diccionarios. Tú dirás, ¿qué afición más chusca? Pero era porque los utilizaba, los sonidos parecidos, para provocar efectos en los clientes. De manera que, en un caso concreto, una persona le dijo que no era capaz de amar, no era capaz de love, ¿no? Love es amar. Y el cama decía, you're not able to laugh. Y laugh es reírse. Y entonces jugaba durante sus sesiones, donde mezclaba love y laugh. Entonces la persona no sabía si lo que no era capaz de hacer en su vida era amar o reírse, o reírse amando o amar riéndose. ¿Se entiende? Y esto era el juego, esa sutileza que tenía para hacer las cosas de una manera increíble. Bueno, última anécdota. Stephen Gilligan me contó hace unas semanas. Stephen Gilligan, ¿algunos le conocéis a Stephen Gilligan? Stephen Gilligan es uno de los sucesores de Erickson y es un tipo muy interesante. Y que es, aquí hay varios sucesores, de quienes han tomado también Matthias Zweig, que es el famoso sucesor, el discípulo de Erickson, y en Alemania hay uno que se llama Gunther Schmidt, que es muy importante también. Bueno, pues Stephen Gilligan era discípulo de Erickson, estaba allí como estudiante. Entonces dice que entre las alumnas de Erickson había una, no sé si era, bueno, una que decía que entraba en el trance de Marilyn Monroe, decía, que era que en determinados momentos entraba en trance de Marilyn Monroe y hacía unas cosas así, ¿no? Terriblemente exhibicionistas y seductoras, muy así. Entonces dice que un día estaban allí en clase y ella entró en trance Marilyn Monroe. Y entonces estaba Erickson y le dijo, no. I cannot believe it. No me lo puedo creer. You ought to see a psychiatrist. Tienes que ver a un psiquiatra. Y él era psiquiatra, ya empezaba ahí el juego de conectarle. Y entonces le dijo, hizo así con la mano él, con una cosa que era metafóricamente. It doesn't work with me. Conmigo eso no funciona. Bueno, que fue una cosa realmente fuerte. Al día siguiente, esa mujer vino con una nota que le decía, le agradezco, señor Erickson, porque es la primera vez que un hombre me ha tratado con respeto. Dices, ¿cómo lo hacía? La cosa que podía parecer lo más grosero del mundo. Y sin embargo tenía la cualidad de que esa mujer se sentía por fin respetada. Era un genio. Bueno, ok. Y ellos también toman cosas de la hipnoterapia ericksoniana. Y por último, está aquí todo lo que es la escuela sistémica, donde podríamos meter a todas las escuelas donde está la de Palo Alto, la que os he dicho antes de Heidelberg, la escuela de Milán,
y trabajando con empresas, todo el trabajo, por ejemplo, que ha hecho Peter Senge, etc. O sea que si alguien quiere bibliografía y si alguien piensa que esto de las constelaciones es esotérico, aquí hay más de 200 libros que os aseguro que Matías Insa se los saben enteros prácticamente. Y luego, por supuesto, la filosofía de Wittgenstein y Martin Buber, por ejemplo, por decir algunos. O George Spencer Brown también. Bueno, es que si no voy a decir muchos nombres, pero es como hay muchas influencias en este trabajo. Y entonces en este trabajo lo que a nosotros nos interesa es que ellos dicen, vale, entonces aquí hay un lenguaje. Hay un lenguaje que tiene una serie de reglas. Y el aprendizaje de ese lenguaje y la aplicación de ese lenguaje puede venir muy bien para aplicarse en distintas situaciones como pueden ser el coaching, etc. Por ejemplo, hablar menos y vamos a actuar más. Entonces sí que querría hacer una pequeña demostración de algo. Es una demostración encubierta, no se tiene que decir nada. Entonces, de alguien que pueda salir aquí con un tema y simplemente tiene que pensar en un tema que tenga con alguien, o puede ser un equipo que tiene un tema con un proyecto, o puede ser una persona que tiene un tema con otra persona, o algo así. Y no tiene que decir nada. Simplemente lo vamos a mostrar. ¿Tú puedes venir aquí? Ok, gracias. Ok. Para que veáis qué aplicaciones puede tener, etc. Okay. Sí, y antes de que firmes, Eli, que es un tema de tuyo o de un equipo con un proyecto o de tuyo con alguien. Elige a alguien para ti y alguien para ti y alguien para ese alguien que vamos a darle una letra. Sí, claro. Si vas a la calle y les traes va a ser más complicado. Y si alguien no quiere hacerlo puede decir que no, tranquilamente. Okay. ¿Él representa a ti o a la otra persona? Y ella te representa a ti. Ok. Y mientras van a firmar el auto de función. Sí. Ok, entonces simplemente os voy a mostrar, no se trata, Ok. Y tenemos que tener tú y yo un contrato de que no voy a solucionar algo, sino que simplemente te voy a mostrar algo aquí ante el público, ¿no? Por así decirlo. Pero no vamos a entrar en todo el jaleo, sino que quiero mostrar algo que tiene que ver con las leyes, lo que se mueve aquí en este lenguaje. Ok, entonces, separarme de esto, así. Ok, entonces, ¿tú has hecho alguna vez alguna constelación o nunca? No. Nunca. Ok, entonces, te vas a colocar detrás de tu representante y ella te va a representar a ti. Pones tus manos en sus hombros. Y entonces, simplemente siente tus manos, siente tus pies, siente tu respiración. Y con la siguiente respiración, das un paso adelante y llevas a tu representante a un lugar tal como vayas a sentir que es la relación con esta persona. Déjate llevar por la sensación y la representante de... ¿Cuál es tu nombre? Nuria. De Nuria va sintiendo todas las diferencias que sienten, color, sabor, olor, diferencias de frío, calor, cualquier diferencia que siente desde la punta. Ok. Ok, perfecto. Vale, ahora vienes detrás de... ¿Qué letra le hemos dado? A esta persona. Puedes decir el nombre o una letra, lo que prefieras. P. P. Ok, te colocas detrás de P. Lo mismo, sientes brazos, pies, respiración, paso adelante. Y, claro, en relación tal como tú lo sientas, tal como sientes la sensación. Y déjate sorprender de a dónde te llevan tus manos. Déjate sorprender de lo que ocurre y el representante de P va sintiendo todas las diferencias que siente cuando... Ok. Y ahora simplemente ya has hecho lo que tenías que hacer por ahora, te sientas por aquí. Ok, y lo puedes ver. Quizá está bien que te sientes aquí para verlo. Okay. Entonces, aquí nos basamos
Como veis, no trabajamos con contenido, no hace falta saber el contenido para trabajar. Estamos trabajando con el lenguaje, con la estructura, con lo que pueda aparecer aquí. Y para basarnos en este lenguaje, lo que hacemos es preguntarles a los representantes las diferencias que han ido sintiendo. Entonces, la representante de Nuria, ¿qué diferencias has sentido desde que viniste hasta aquí, cuando llegaste a este punto y quizás durante todo el recorrido y cuando apareció el otro representante, el representante de P? ¿Alguna diferencia? Bueno, cuando estaba ella conmigo notaba su calor, yo no sé si es porque el aire acondicionado está muy fuerte. Okay. ¿Era un calor positivo o negativo? Sí, no, calor. Agradable. Era agradable. Después, bueno, mientras me iba colocando, notaba como una cierta vacilación. ¿Una vacilación? Después he notado como si me empujaran. Yo no estaba viendo si era que estaba la persona viniendo o qué, pero notaba como si me empujaran. O sea, una vez aquí sentías como que te empujaban. Sí. Cuando ella se ha ido, ¿no? Notaba esa, bueno, además como una especie de añoranza, ¿no? De añoranza. Que me gustaba tenerla. Okay. Y luego eso, simplemente pues como si me empujaran un poco hacia adelante. Un poco hacia adelante. ¿Y notas que hay algo detrás o no lo sientes? Ahora no, antes lo notaba. Entonces ha sido un momento de notar algo y luego desaparece. Sí. Ok. Sí. ¿Algo más? No. Ok. ¿Y sientes que estás mirando hacia algún sitio o estás de espaldas a algo? Estoy de espaldas, estoy como excluida de algo. Ok, como si necesitase dar la vuelta y ver algo. Ok, podemos probar. Entonces, este lenguaje nos está hablando, ya nos está hablando de algo que tiene que ver con conexión, aunque no sepamos lo que es. Y no interpretamos, simplemente vemos que hay algo que tiene que ver con cierta, es como conexión-desconexión, algo de esto. Ok, diferencias que ha ido notando el representante de P. ¿Diferencias hacia...? Sentimiento, sensación. ¿Tú no has hecho nunca esto? No. Ok, ¿qué has ido notando? ¿Qué diferencias? Yo me he sentido dirigido hacia la izquierda, bien dirigido, con seguridad, y ha habido un momento casi de sensación de choque hacia A, ¿no? Ok. Y ya está. ¿Y sensación aquí? de segundo. ¿De segundo? Sí. Ok. ¿Y cuando estás aquí, cómo te sientes? ¿Qué diferencias sientes? De segundo. ¿Y en relación a ella hay algo? ¿Notas algo o no? No. No notas mucho. Entonces, como si no... Es más la sensación lo que ella percibe que lo que él percibe. Ok. Entonces, podemos chequear todavía qué pasa si cuando hay una dificultad de conexión, y esta puede ser una situación, la que sea, qué pasa si a ella la giramos. Ok. ¿Diferencias para ti? Bueno, es más agradable. ¿Es agradable? Es más agradable tenerlo delante. Ok. Bueno, además tiene una cara muy agradable, Okay. que sonríe. Ok. No, bien, me siento bien aquí. Ok. ¿Y para ti? Yo la sensación ahora no es de segundo, sino de primero, o de compartir la posición 1. Ok. ¿Esto tiene algún sentido para ti? Tiene sentido. Ok. Vale. Entonces da la sensación que este poder estar así era simplemente cambiar una perspectiva. Porque entre ellos no había dificultad aquí, así. Simplemente era como poder mirar algo. Y cuando tú miras esto de él, ¿qué te surge? No, cariño. Okay. Cariño. Ok. ¿Y a ti, cuando tú le ves a ella, qué surge? Proximidad, afecto, integración. Ok, vale. Entonces ahora vamos simplemente a salir del papel, es decir, no sois ni P ni Nuria, salís por un momento, y entonces podéis ver que esto que hemos hecho solo estaba basado, aquí era bastante fácil, no ha habido muchas complicaciones, es como si a veces uno puede estar no viendo algo, y a veces es cuestión de voltearse y verlo. A veces en una situación de coaching es como que alguien no ve algo y es simplemente, míralo, eso existe. Ok, ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Vuelves? Okay.
Y ahora vas a volver a hacer esta constelación. Te colocas detrás de él, olvídate de lo que ha pasado hasta ahora, te colocas detrás de él, pones tus manos en los hombros, sientes las manos, los pies, la respiración, das un paso adelante y le llevas a un lugar, tal como lo sientas ahora. Déjate llevar por las manos, los pies, tú tal como lo sientes ahora mismo. Okay. Y tú vas notando todas las diferencias, cualquier diferencia, cualquier sensación. Ok, ¿está bien así? Y ahora le constelas a ella. Okay. Lo mismo, siente las manos, los pies, la respiración, tal como tú lo sientes, y vas llevándole a un lugar, o sea, allí donde tú lo sientas. Ok, y te puedes dar otra vez. Ok, diferencias ahora para P, ¿qué nota P ahora? Hombre, yo he percibido que ha dudado en dirigir, en tomar izquierda, derecha, ha dudado. Sí. Más duda, y cuando llegas aquí, ¿alguna diferencia, algo que notes? Ya no es la sensación de segundos, sino de, bueno, nada. Nada, no sientes nada. Ok. ¿En tu caso? Yo tenía como la necesidad de acercarme más. Ok. Y además, como de estar más encarada, ¿no? Y me ha dirigido un poco hacia aquí, o sea... Ok. Entonces estás mirando más como si no mirases de frente. Exacto, o sea, no estoy... ¿Sientes que no estás mirando de frente o estás mirando a algún sitio? Es una sensación como de que, no sé, ¿no? Como que estoy dolida y no quiero... Ok. Como que todavía no le he perdonado, vaya. Ok. Vale. Y ahora voy a hacer algo simplemente para mostrar algo. Entonces, imagínate, por un momento mírale, le miras y quizá hay algo que está mezclado, no sé si aquí o aquí. ¿Cómo lo sientes tú? Mirad cómo lo sentís vosotros, aquí o aquí. ¿Dónde lo sientes tú? Vale, voy a hacer yo la prueba. Aquí me parece que es. Ok. Y esto que ha podido estar mezclado, lo saco. ¿Cambia algo? Bueno, como has dejado un rato la mano puesta ahí, cuando la has quitado, he visto como más brillante, ¿no? Ok. Más claro. ¿Para ti ha cambiado algo? La realidad, ¿no? ¿Y le puedes ver ahora? Sí, completamente. Ok. Vale. Bueno, y lo podemos dejar así. Esto que ha salido no es que haya hecho ningún tipo de magia ni cosa rara, era a veces en una relación o en algo que ocurre, hay algo que es como una especie de velo que está dificultando ver algo. Mi pregunta sería todavía, ¿esto es importante para ti? Mira si es importante o no, tal como lo has sentido. Sí, bueno, cuando has dejado la mano, sí, claro. ¿Y ahora? ¿Después? No, ahora... No es tan importante. ¿Ok? Vale. Y esto sería una constelación basándonos en la gramática que había aquí en esta constelación. Vale. Y si os dais cuenta... Vale, muchas gracias. Ya está todo, ¿eh? Muchísimas gracias, Nuria. ¿Te ha servido? Sí. ¿Te ha servido? Ok, fantástico. Tiene sentido para ti. Ok. Y entonces cuando nos preguntamos, si lo analizamos, dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Habéis visto lo que ha pasado? Han sido dos constelaciones con los mismos elementos y han sido distintas. ¿Y eso a qué se ha debido? ¿A qué se ha debido? Y no me sirve a mí, algunos dirán, ha cambiado la energía. No tiene que ver con la energía. Tiene que ver con que aquí había dos reglas distintas. Porque la primera persona que entra en la situación es la que, por así decir, crea su mundo.
En el primer caso, en el de cuando lo hemos hecho, ¿os habéis dado cuenta que eran dos constelaciones totalmente distintas, dos situaciones distintas? Eso es lo que nos hace creer que, bueno, esto es una tomadura de pelo. No. En el primer caso es Nuria, la representante de Nuria, creando su mundo, y en el mundo de Nuria entra P. ¿Se entiende? Cuando hacemos el segundo caso, es quien crea el mundo, quien crea el escenario, es P. Y en P entra Nuria. Y esto es simplemente tan sencillo que hemos hecho aquí, y que solo se basa en las reglas de la gramática, de lo que yo he visto aquí, porque evidentemente no tengo ni idea de quién es P. Nuria sé quién es, pero no sé quién es, y si tengo alguna interpretación de lo que pudiera ser, me olvido de ella. Matías suele decir, cuando en una constelación, en un trabajo de constelación, me viene una interpretación, me tomo una aspirina hasta que se me pasa, ¿no? Porque no se trata de interpretar, o como decía Steve DeShazer, decía, quien quiera en terapia o en coaching tener historias interesantes, que lea libros de detectives, porque la terapia no está para tener historias interesantes, o el coaching no está para tener historias interesantes, sino para arreglar algo, para entender los procesos. ¿Ok? Entonces, en este caso concreto, para poder hacer esto, nos hemos basado en reglas. La regla primera es, ¿qué pasa cuando P entra en el... O sea, el escenario primero es, ¿qué pasa cuando P entra en el mundo de Nuria? En el segundo caso es, ¿qué pasa cuando Nuria entra en el mundo de P? Y esto podéis decir, ¿y esto para qué sirve? ¿Sabéis por qué sirve o por qué es interesante? Porque eso es algo que tenemos que hacer siempre en el coaching. Cuando una persona tiene un problema o una cuestión, a veces es que ve su mundo desde el escenario del problema. Y hacer coaching muchas veces puede ser hacer que el problema entre en su mundo o viceversa. ¿Entendéis? A veces, si yo tengo un problema, si yo no soy capaz de solucionar el tema que tengo con mi jefe, quizá es que ese tema es tan grande, tan enorme, tan poderoso, que si yo entro en ese mundo, me pierdo. Y a veces hacer una sesión de coaching, y la puedes hacer así, con una constelación, es decir, pero ¿no te has planteado que quizá es más interesante que este problema entre en tu mundo? Y en ese mundo puedes tener recursos, puedes tener cualidades, puedes tener experiencias, puedes tener mentores, puedes tener coaches que te ayuden con ese problema. Y a veces se te ha olvidado tu mundo de recursos cuando entras en un problema. Entonces, hacer esto es ayudar a cambiar la perspectiva. Por ejemplo, si vemos las dos constelaciones de Nuria, la segunda era un poquito más difícil, porque ahí era donde salía enfado, dolido, no sé qué, no sé cuántos. Cuando ella entra en su mundo, en el mundo de P, sea quien sea P, es como más difícil. Pero cuando P entra en el mundo de Nuria, simplemente le hace falta darse la vuelta y mirarlo. Eso es poder utilizar esto con constelaciones. Y lo que quiero mostraros es que esto se basa en aprender las estructuras, la gramática, es decir, lo que había aquí, voy a volver al pizarrón, era una gramática que yo he podido, digamos, entender o por lo menos manejar, donde lo que estaba un mundo, el de Nuria, y en este mundo de Nuria entraba P. Y en este mundo de Nuria, donde Nuria estaba mirando para allí, si ella se daba la vuelta, parece que esa relación o esa conexión, no hace falta que sea relación, puede ser una forma de conectar, era posible. Y otro mundo, donde estaba el mundo de P, en el que entraba Nuria.
Y en ese mundo de P en el que entraba Nuria, parece que había algo que estaba un poquito mezclado y que hacía difícil la conexión con P. Pero que si separabas eso, podía ser solucionable. Porque muchas veces los problemas son cosas que se nos mezclan, cosas que están en el medio. Entonces, y lo interesante es que podemos hacer esto sin saber el contenido. Podemos trabajar sin contenido. Porque lo que aprendemos y lo que se aprende trabajando de esta manera es a entender los procesos, las claves sin contenido. Me gustaría hacer otro pequeño ejercicio para que lo veáis cómo esto se puede aplicar al coaching. Este no hace falta que lo hagamos con constelación, lo podemos hacer, porque en el fondo las constelaciones es algo que se hace aquí con representantes, pero es algo que se puede hacer en una sesión individual. Por ejemplo, alguien de los que estáis sentados que tenga un problema. Y no tiene que decir cuál es el problema, evidentemente. ¿Alguien? Tú tienes un problema. Ok. Me alegro que haya alguien en esta sala, por lo menos, que tenga un problema. Ok. Entonces, esto sí que me voy a sentar mejor. Ok. No, porque esto tiene un poco de barrera. Prefiero aquí. Entonces, necesito que me digas si eso... Vale, y dale una letra a ese problema. ¿La puedes decir la letra en voz alta? O si no quieres decirla en voz alta, te la puedes guardar. Sí, y tú internamente dale un título a ese problema, internamente. Sería bueno el micrófono, sí. Ok. Y si no encuentras la palabra, míralo en el título como tu sensación con respecto a ese problema. Vale. ¿Está? Sí. Sí. Y el problema es X. Vale. Necesito que me digas si ese problema es algo de lo que te quieres, es algo que quieres, es más algo que quieres conseguir, es algo de lo que te quieres librar, o es más bien ambivalencia. Bueno, me quiero librar de la sensación. Ok. Y si tú te librases de esa sensación, que de alguna manera sería librarse del problema, ¿qué habría en vez de eso? Y no hace falta que me lo digas, sino dale una letra a eso que habría. Habría paz. Habría paz, vale. Y no quiero que me digas palabras para que no haya contenido aquí. Habría paz. Ok. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Entonces, la paz es algo que tú quieres conseguir en relación a X. Ok. Entre 0 y 10, si 10 fuese toda la paz o el problema resuelto absolutamente y 0 fuese nada de paz y fatal, por así decirlo, o un momento en el que te has encontrado realmente mal con respecto a X, en el sentido de que no hay paz, ¿en qué punto dirías que estás entre 0 y 10? Bueno, 5 o 6. 5 y medio, vamos a ver. 5 y medio. ¿Y cómo has conseguido estar en 5 y medio y no estar en 0? Y no hace falta que me digas lo que es, sino que pienses en algunas cosas que te han ayudado a estar en 5 y medio. Vale. Ok, dales letras, por favor. A. A. M. M. A y M. A y M. A y M te han ayudado a estar en 5 y medio. ¿Cómo notarías que estabas en... Bueno, primero, antes que eso, ¿y cuál sería una nota buena con respecto a X en relación a tener paz que no fuese el 10? Porque a veces... No, un 7. Un 7. Ok, o sea que no estás tan lejos. No. O sea que con A y M has conseguido llegar ya hasta 5 y medio. ¿En qué notarías que estabas, por ejemplo, ya en 6, casi llegando, 6 y cuarto, 6 y medio? ¿En qué lo notarías? Y no hace falta que me lo digas. Pero le das una letra. Me voy a olvidar de todo. Yo me acuerdo. ¿En qué lo notaría? Vale, en la T. En T. O sea que si tú tienes A, M y T... Yo soy la que me voy a olvidar. Si tienes A, M y T, vale. Pues llegarías casi a 6 y medio. Okay. Sí. ¿Hay alguien que se podría contento o contenta si te viese a ti consiguiendo
esa paz nota 7 con respecto a X? No, yo. Aparte de ti, nadie más. Nadie más. ¿Hay alguien o algo que podría objetar a que tú llegases a 7? Sí. Ok, dale una letra a eso. G. G. Ok. Vale, ahora imagínate que tú miras a G. ¿Cómo está G en relación a X y a tu paz nota 7? ¿G es una persona? Sí. Ok. ¿Cómo está G? ¿Cómo mira G a X y a tu nota 7? ¿Lo digo? ¿La emoción o no hace falta tampoco? No, puedes decir, es una emoción. Sí. ¿Es una emoción hacia dónde va? ¿Hacia ti o hacia X? Sí. Va hacia mí. Ok. Ok. Imagínate que lo que hay entre tú y G en relación a conseguir paz 7 con respecto a X, imagínate que eso se hubiese solucionado, que ya se hubiese solucionado, ¿qué habría ahora que no hay? Y puede ser otra cosa. O puede ser AMT, no sé. Como veis, estoy haciendo un coaching sin tener que saber de qué va. Solo con reglas. Vuelvo a ti. ¿Sería algo de A, de M y de T o sería otra cosa? No lo sé, estoy confundida. Ok, ahora mismo... vale, pero te voy a decir otra cosa. Cuando dices eso, imagínatelo. ¿Confusión? No. Piénsalo otra vez. Piensa en eso que podría ser. Y míralo. Siente que eso que podría ser y que no lo sabes. Sigue la confusión allí, ¿no? Sí. Ok, esa confusión está aquí. Y eso es a un sitio a donde miras. Cuando se trata del tema, y lo veo aquí, es difícil verlo por los ojos, pero sus ojos miran aquí. Ok, ahora cuando ves esto, aparece algo, ¿verdad? Sí. Ok. Y esto no es ninguna de esas letras que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Ok, cuando tú miras a eso, ¿qué es lo que ocurre? Ok. Ahora, ¿esto es bueno o mal? Ok. No es muy bueno. No es muy bueno. No es muy bueno. Ok. ¿Qué necesitarías tú para mirar esto con otros ojos? Ok. No sé. Ok, entonces dile a esto, a ver si es congruente contigo. Si es congruente lo dices, si no, no. Dile, se perdió. ¿Se perdió? Sí. Y si no es congruente, no lo digas. ¿Se perdió? O se fue. O lo echo de menos. No. ¿Qué es? No lo pienses, deja que venga. Es que no me sale nada ahora mismo. Ok, mira la sensación, dale una letra y dila. Mira, dale una letra a la sensación que te surge. Por ejemplo, llámale B. Yo es que ahora me he perdido. Sí. Ok, buena señal. Cuando mires aquí, ¿qué te surge? Ahora mismo, como me he perdido ya, pues me sale pues tranquilidad. No sé. Ok. Ahora imagínate con esto que está saliendo de aquí, que eso lo conectas contigo y miras desde aquí a la nota 7 y a X. ¿Qué cambia? Sí, es verdad, cambia la perspectiva. ¿Y qué ves ahora? Y no hace falta que me lo digas. Sí. ¿Estás ya más en 7? Se aproxima, sí. Se aproxima a 7. Quizás más en 6,5, pero estoy cerca, sí. Ok. Y si ahora te vas acercando y
¿Y cómo ves X ahora? Cuando me acuerdo de X vuelvo otra vez a, Okay. me vuelve otra vez a remover un poco. Ok. Y tiene que ver con esto que está aquí. Sí. Ok. ¿Y habría alguna posibilidad de combinar esto con esto? Y de alguna manera unirlos. Sí. Ok. Y sería bueno que le vieseis la cara, pero bueno. Okay. ¿Está bien así para ti? Sí. Ok. Sí, sí. Gracias. Okay. ¿Lo habéis visto, no? Bueno, te ha quedado, has podido ver eso un poco, ¿no? Sí. Vale, entonces, no es que tengas que hacer el coaching así, evidentemente, pero es como que puedes dar, hay un aprendizaje de las leyes que están allí, sistémicas, que hacen que una persona, ¿cuál es tu nombre? Concha, pueda tener un determinado problema. Y entonces, ¿cómo puedes utilizar eso para solucionar los problemas personales o no personales, no sé si son laborales o lo que sea, me da igual, o los problemas de un equipo? Y para terminar, para mostraros otra clave, vale, estas reglas se pueden utilizar, por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, con un equipo con determinados modelos que vienen de otros sitios. Y aquí os voy a presentar un modelo. El modelo que os voy a presentar y que nosotros usamos bastante y que se puede utilizar en coaching individual o de equipos, es el modelo de las 4 habitaciones del cambio. ¿Lo conocéis alguno? Sí, alguien sí. Vale, las 4 habitaciones del cambio es un modelo que ha desarrollado un psicólogo que se llama Claes Jansen, que es muy interesante para utilizarse en situaciones de coaching individual y de equipos, y donde introducimos algunas de estas reglas. Entonces, hay 4 situaciones. Uno puede estar bien o puede estar mal. Eso es bastante fácil. Y uno puede querer cambiar, cambio, o no querer cambiar. ¿Ok? Y aquí lo mismo. Puedo no cambiar y querer cambiar. Entonces, estas 4 situaciones les podemos llamar, tienen distintos nombres. Por ejemplo, cuando uno quiere cambiar y está mal y por eso quiere cambiar porque está mal pero no lo consigue, a esos les solemos llamar confusión. Quiero cambiar pero no sé cómo. Estoy mal y quiero cambiar pero no sé cómo. Porque estoy bien, quiero cambiar, a eso le llamamos innovación. Porque estoy bien, no quiero cambiar, a eso le solemos llamar satisfacción. Y estoy mal, pero no cambio, a eso le llamamos resistencia. ¿No? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Entonces, Claes Jansen lo que viene a decir es que estas son 4 habitaciones y en estas habitaciones, cuando tenemos un problema o una cuestión con respecto a un asunto, estamos en una de estas habitaciones. Solo estamos en una. Con respecto a otro asunto puedo estar en otra, pero con respecto a uno estoy en una habitación, ¿no? Y que de una habitación a otra hay una puerta que se atraviesa en la medida en que tú te haces la pregunta correcta. De manera que tú pasas de la confusión a la innovación si te haces la pregunta correcta. Y pasas de la innovación a la satisfacción si te haces una pregunta correcta. Y pasas de la satisfacción a la resistencia, que es la más difícil de decir para qué pasaría yo de la satisfacción a la resistencia si te haces la pregunta correcta. Y de la resistencia a la confusión lo mismo. ¿Ok? ¿Perdón? No. Yo puedo estar aquí muy bien y no querer cambiar. Y entonces, pero en un momento dado digo,
pero no me voy a estar aquí toda la vida dándoles, no voy a estar aquí siempre hablando. Y entonces tengo que cambiar. Pero si estoy muy bien hablando, cambiar a otra cosa me puede hacer sentir mal. El proceso, según él, va siempre así. Otra cosa es que en algunos pasos sean muy rápidos los pasos, ¿no? Que mucho tiempo no se esté en una habitación. Entonces, bueno, para que un poco las claves que él dice es que de la confusión a la innovación se pasa cuando la pregunta tiene que ver con algo que tú tienes que soltar. ¿Qué tengo que soltar? Cuando estoy confundido es como que tengo que soltar algo que no me he atrevido, que no he podido, no he sabido soltar. Por ejemplo, si todo lo que os estoy contando os ha creado confusión, seguramente es que algo todavía hay que soltar para poder ir a la innovación, al nuevo paso. Porque estoy acostumbrado a hacer cosas con contenidos y esto de hacerlo tan en abstracto a mí me confunde. ¿Qué tengo que soltar? A abrirme a algo. Por eso, en la educación no consideramos tratamos mal a la confusión, porque cuando un niño está confundido se le dice, no, tienes que aclararte. Y la confusión lo que es que se quiere abrir a algo nuevo, pero todavía no ha habido espacio para abrirse a eso nuevo. ¿Se entiende? Por eso tienes que dejar algo atrás para pasar a la innovación. De la innovación a la satisfacción se pasa cuando tú dices, ¿a qué me comprometo? Es decir, si uno está, ¿a qué me comprometo? De innovación a satisfacción sería, ¿a qué me comprometo? De manera que, de alguna forma, si uno está picoteando de todo y siempre innovando, no se acaba de comprometer con nada. Y la satisfacción llega cuando por fin te comprometes. Si por fin la hincas, como decimos en mi tierra, ¿no? Haces algo en ese sentido. Esta es la más rara. ¿Por qué pasarías de la satisfacción a la resistencia? Y la pregunta que tienes que responder a veces es como, ¿es ya bastante de esto? Es decir, si yo pongo este ejemplo sencillo, si estoy en la playa tomando el sol, estoy satisfecho, feliz de la vida. Pero llega un momento que dices, ¿y es esto la vida? ¿Estar todo el día tumbado al sol? ¿O es esto la vida? ¿Estar siempre contando el mismo rollo todos los días de lo que explico? ¿O es esto la vida? ¿Hacer el mismo coaching todas las veces? Y entonces cuando empiezas a cambiar tu forma de hacer coaching o empiezas a cambiar lo que haces, empiezas a experimentar la resistencia. Ahora, lo otro sí me salía bien, pero esto no me sale tan bien. ¿Ok? Y de la resistencia a la confusión, de aquí sería como, ¿es ya bastante? ¿He tenido ya bastante de esto? O algo así. No es que sea una pregunta, no las toméis literales, pero es un poco como la sensación de por dónde va. Entonces, y de la resistencia a la confusión se pasa cuando uno dice, acepto lo que hay, acepto la realidad. Estoy dispuesto a aceptar que después de las vacaciones hay que empezar a trabajar otra vez. Entonces me resisto un poco hasta que digo, vale, lo acepto, y entonces vuelvo ahí. Ok, entonces este es un modelo muy útil, muy sencillo, y a veces puedes colocar a los equipos, a los individuos, en estas habitaciones, que las puedes hacer con papeles, si hubiese aquí espacio y papeles lo haríamos, y puedes mostrar dónde está alguien en un momento de su vida con respecto a un tema. Y lo que suele pasar es que en relación a estos temas siempre hay otros elementos, A, B, C, X o solamente uno, que son los que me impiden dar el paso y los que están mezclados, un poco como lo que hemos hecho con Concha. Y entonces puedes establecer relaciones y constelaciones o trabajos sistémicos donde pongas aquí cuál es el elemento que me está impidiendo pasar de la confusión a la innovación. Por ejemplo, si yo tengo que dar un paso adelante en mi vida y cambiar, y hay algo que tengo que soltar, a veces puede estar aquí la figura de mi padre o de mi profesor de coaching o de mi no sé quién que me dice, no, tienes que hacer las cosas así. Pero ahora es que he aprendido otro paradigma, me han abierto a algo nuevo. ¿Y cómo hago para dar este paso? Y entonces tengo que hacer de alguna manera las paces con esta persona o estas personas o estas expectativas o lo que sea para poder dar el paso.
y sentir que doy el paso. Y lo mismo puede pasar en esta habitación o en esta o en esta. Y es un modelo sencillo donde puedes trabajar con personas o con equipos para ayudarles a ir dando pasos hacia adelante. Por ejemplo, un último ejemplo. A veces, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, este modelo cuando tú estás trabajando la resistencia. A veces te encuentras con que un equipo se está resistiendo a una tarea o a un proyecto. Y decirle a un equipo, os estáis resistiendo, generalmente lo que crea es mayor defensividad, fortalece la defensividad. Pero si les haces pasar por las habitaciones, y pasar por las habitaciones es un poco hacer lo que hizo los representantes de Nuria, percibir cuál es la suya, generalmente descubren cuál es la suya. Sí, estamos aquí, aquí es donde nos sentimos congruentes, esta es la que es congruente con nosotros. Y no hace falta que les digas nada, sino que ellos reconocen lo que está pasando en esa situación. ¿Okay? Y cuando lo reconocen muchas veces que aquí hay elementos que son los que tenían que ver con que no se aceptasen pasar a la siguiente habitación. Y entonces se puede trabajar sistémicamente, es decir, no es decirles sois malos o resistís, no sois capaces de dar un paso, sino que si trabajamos sistémicamente, como os decía al principio, es un poco empezar a darse cuenta de que hay determinados elementos que son los que están impidiendo que uno dé un paso adelante. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Yo creo que ahora ya pasamos a preguntas. ¿Cuánto llevamos? Sí, deberíamos. Estaría bien. Ok, perfecto. Preguntas, cuestiones, lo que queráis comentar. Si trabajas este modelo con equipos o con personas como sea y los colocas, como dices, en los cuadrados, ¿siempre tienen que seguir ese sentido que tú dices de las agujas del reloj? Sí. Vale. Sí, pero, bueno, al contrario, pero no los colocas tú, les dices que experimenten, porque el trabajo este que hemos de constelaciones o representativo se basa en que colocados en un lugar las personas sienten cosas. Y a veces sienten que sí, estaría muy bien estar en la satisfacción, pero no es mi sitio. Mi sitio ahora es la confusión. Y generalmente, por ejemplo, cuando trabajas con un equipo, te das cuenta que suele haber muchas veces tendencias. Quizá alguien está en la innovación, pero la inmensa mayoría están en la confusión o en la resistencia o en donde sea. Entonces les haces pasar por ahí, les haces que experimenten cuál es su habitación y les puedes decir, vale, y si ahora tuvieseis que dar un paso adelante sabiendo que aquí hay una puerta que se abre con una llave y que esa llave consiste en que sepas cuál es la pregunta que tienes que resolver, y entonces lo piensan. Y entonces dicen, esto es lo que tenemos que resolver que nos está impidiendo. O sea que el primer paso lo escogen ellos, pero luego todos. Eres tú el que vas dirigiendo. Ellos escogen todo. Lo único que lo que les haces es ayudarles a que den un paso adelante. Un paso adelante, pasar de una habitación a la siguiente. ¿Y no se podría pasar de la resistencia a la innovación? ¿Qué pasa entonces? Vale, puede que se pase, pero puede que este paso sea muy rápido. A veces es muy rápido, pero siempre se pasa por un momento de confusión. Y esto se puede entender. Si yo estoy en un esquema, quizá quiera innovar, pero al principio me creará un poquito de confusión. O a lo mejor una persona se resiste mucho al cambio y de pronto ve una luz, una solución y dice, ostras, esto es lo que estaba buscando, y va directamente a la innovación, ¿no? En el modelo de Janssen dice que siempre se pasa por todas las puertas, por todos los caminos, de alguna manera. Es decir, quiero decir, por ejemplo, si yo salgo de vacaciones, igual enseguida estoy otra vez ya aquí, pero igual pasaré un tiempo por este reajuste. Okay. Una pregunta, Guillermo. ¿Les dejas que vean el nombre de la habitación o lo pones en oculto eso? Yo generalmente prefiero hacerlo las cosas como abiertas. O sea, aquí os he hecho el modelo encubierto simplemente para que entendáis un poquito, o para que tengáis una primera visión de lo que puede ser trabajar de esta manera y para que queráis decir que no es que estoy haciendo magia o estoy haciendo cosas raras, sino que este trabajo se basa como en reglas, en lenguaje, en gramática. Yo generalmente prefiero hacerlo poniendo los papeles visibles, pero algunas veces lo que ocurre es que las personas no sienten el papel, sino sienten lo que dice el papel. Es decir, sienten, pues en la satisfacción estoy muy bien, en cambio la confusión estoy muy mal. Pero no se trata de eso, no se trata de decir en cuál te sientes mejor, evidentemente que te sentirás mejor en estas, sino cuál sientes que respecto a este asunto es más la tuya hoy.
Y entonces lo pongo en encubierto, si necesito eso. Vale, porque aquí puedes encontrarte pues, simplemente resistencias cognitivas, ¿no? Sí, eso es. Entonces a veces pongo los papeles y digo, muy bien, y a veces suele haber dudas y dicen, muy bien, vamos a ponerlo así y a ver cuál sale. Y generalmente el que sale es el verdadero. Otra pregunta que a mí me despierta curiosidad, el tema de las constelaciones. Yo vengo de modelos formativos en donde la elaboración es una parte importante, ¿no? El hablar, el construir, el dilucidar, el analizar el problema. Aquí con las constelaciones parece que simplemente el movimiento, las cosas que ocurren ya resuelven eso, ¿no? Y eso me cuesta un poco. O sea, las cosas que ocurren aquí, en principio lo que pasa es que, por ejemplo, en lo que hemos hecho con Nuria, le da pistas para algo que pasa en su relación con P. Quizá, evidentemente, lo podíamos haber hecho hablando y sabiendo cuál es el tema de P. Y si yo estoy trabajando en un coaching con Nuria y sé quién es P y sé cuál es el tema, después de esto podemos hablar, porque cada una de estas cosas tiene como su significado. ¿Qué significa para Nuria darse la vuelta hacia P? No lo sé, pero luego podemos hablar. A lo mejor darte la vuelta significa que, yo qué sé, que mires de otra manera este problema, esta situación. O a lo mejor esto que había mezclado tenemos que verlo un poco más. ¿Qué era aquello que te impedía relacionarte con P? Suponte que P fuese una competencia, una cualidad de alguien o una cualidad de ella. ¿Qué te impedía relacionarte con esa cualidad? Evidentemente hay todo ese proceso, pero hay algo que tiene que ver con incorporar las sensaciones corporales y todo el lenguaje espacial a nuestro conocimiento, porque somos muchísimo más corporales y espaciales de lo que pensamos. Y basta con que pensemos en el lenguaje espacial que usamos todo el tiempo. Me he alejado de alguien. Cada vez estoy más cerca de conseguirlo. No puedo confrontarlo. Estamos haciendo eso, pero no lo utilizamos. Y las constelaciones se sirven de todas esas claves del lenguaje. Hola, Guillermo. A mí me interesa mucho de este modelo. Lo has explicado un poco, a ver si lo podías profundizar un poco. ¿Cómo realmente pueden conectar con lo que interfiere el paso? Me dices que ellos mismos, o sea, la misma persona puede sentir la pregunta, pero a ver si lo puedes explicar un poquito más. Entonces, el modelo, como si lo he explicado rápidamente, porque esto solemos hacerlo más despacio cuando trabajo con ello, pero entonces lo que hago, lo haces y si queréis ponen, bueno, no sé si daría tiempo a hacerlo aquí, pero voy a explicarlo brevemente. Una persona tiene un tema. Voy a contar con un ejemplo. Este es un ejemplo de terapia. Era una persona que no sabía si seguir con su mujer o divorciarse. Entonces, y estábamos con ese tema. Estaba con la duda de tema raro. No pasa nunca, pero ¿qué? Vale. Entonces, le dije, bueno, llevaba tiempo con eso. Y entonces hicimos las 4 habitaciones del cambio. Le dije, vale, colócate en una, colócate en otra, con otra, con otra, con otra. Generalmente lo que es... Y iba pasando y sintiendo. Generalmente lo que suele ocurrir es que muchas veces ocurre que hay como que entre dos donde uno siente que está. No sabe si es una u otra. En ese caso me parece que era entre confusión y resistencia. Probamos, chequeamos y no sé si al final acabé dando la vuelta, pero él estaba en confusión. Y entonces, cuando está en confusión le dices, vale, ahora le cuentas toda la historia de, imagínate que aquí hay una puerta que te lleva al cambio. Y que esa puerta se atraviesa si tú das un paso adelante y abres la puerta. Y para abrir la puerta tienes que contestar a una pregunta. Y entonces, y la pregunta, generalmente contestar a esa pregunta, la persona no lo sabe, porque si la supiese ya lo habría contestado, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces, si lo saben, pues que lo hagan directamente, pero en el 80% de los casos no lo suelen saber. Entonces, la pregunta siguiente, usando el enfoque centrado en soluciones, es decirle, imagínate que has pasado esta puerta, a esta habitación, y le haces que pase esa habitación y que se coloque aquí. Le dices, ¿qué sería distinto aquí que no había antes? Y generalmente, cuando se colocan en esta habitación, una vez que estaban en el problema, aquí saben un poco lo que sería distinto.
sabría que me había quitado un peso grande de encima. No sé si me dijo eso o algo así. Y entonces yo supe que, intuí que lo que tenía que soltar tenía que ver con el peso que significaba, en ese caso, su mujer, pero también había algo con los hijos, porque tenía hijos. Y entonces ya supo cuál era la llave. Y la llave tenía que ver con la mujer y los hijos. Fue muy interesante en ese caso, porque dijo, sí, con mi mujer podría, pero los hijos es demasiado ahora. Es demasiado ahora. ¿Y sabéis lo que fue para él lo más revelador? No dio el paso, dijo, tengo que aceptarme más tiempo estar en confusión. Pero para él eso fue liberación. Es decir, podemos estar en esta habitación, igual que en esta, y en esta. Y para él fue, puedo estar en confusión. La mayor parte de las veces es que pueden dar el paso porque resuelven algo con su mujer o con su hijo o con quien sea. Pero en ese caso para él fue, sí, ya entiendo lo que sería. Sería soltar a mi mujer y también lo de mis hijos y vivirlo de otra manera. Pero todavía es demasiado. Ok, es demasiado. Perfecto. ¿Sí? Y lo bueno es que lo puedes trabajar así y cuando conoces el camino de las constelaciones o todo esto, puedes establecer diálogos con todo esto. Establecer mecanismos donde te hablen de estos elementos que pueden ser personas o pueden ser elementos, pueden ser valores, pueden ser creencias, pueden ser competencias, puede ser cualquier cosa de tu contexto. ¿Okay? No, pero no en la distancia. Okay. Es muy relacionada con la pregunta de ella, pero cuando estás en equipos de trabajo, sí, puedes percibir, tú has dicho que todo está conectado, pero puedes llegar a percibir si lo que dificulta el proceso de un trabajo en equipo es algo externo al equipo, porque puede ser una padre, tal, un hijo, o al equipo mismo, es decir, y si lo detectas, ¿qué le dices a la persona, al equipo? Hoy mismo hemos hecho una constelación de equipo impresionante. Entonces, sí, porque, por ejemplo, la dinámica del equipo, ¿podéis salir 4 personas aquí? Solo, no, tienen que firmar, mejor no lo liamos ahora, de las firmas. Vale, entonces, había una dinámica donde estaban el director general, otro del equipo directivo y otro, y están básicamente, como los ha constelado, eran así como en línea casi. Como ha dicho una persona del grupo, parecían pájaros encima del cable del teléfono, ¿sabéis? Vale, lo interesante es que los comentarios que hacían los representantes de cómo estaban, muchos de ellos eran, yo estoy mirando hacia afuera, hacia aquí, yo estoy mirando, otro estaba mirando hacia afuera, hacia allí, yo estaba mirando, y otro estaba mirando hacia afuera, hacia allí. Entre ellos había cierta conexión, pero no era mucha. Entonces, esa clave sistémica, en ese caso, te decía que lo que había pasado no era tanto algo de las relaciones entre ellos, que también estaban un poquito desconfiguradas, por así decir, sino que lo que había pasado tenía que ver con elementos externos. En concreto, y lo puedo decir porque nadie va a saber la empresa que era ni nada, era una empresa que había tenido una fuerte reestructuración hace un par de años o 3, habían tenido que despedir a bastantes personas y lo que estaba afectando, en este caso al equipo, era todo el dolor de los despidos. Y ha sido un proceso muy emotivo y muy potente del dolor que había allí por los despidos de personas que se tuvieron que ir porque estaban en números rojos. Entonces, los consultores que estaban allí con nosotros, los que estaban trabajando con ellos, habían trabajado muchos elementos, pero nos han dicho al final, es como si faltase esta melodía, la melodía de todo lo que ha pasado, y que evidentemente no era algo consciente, sino que era más bien inconsciente. Y eso nos habla de una clave que tiene que ver con todo esto de las constelaciones a nivel de las constelaciones organizacionales, y es que, claro, si tú empiezas a trabajar los temas de comunicación entre el equipo, entre los miembros del equipo directivo, somos nosotros 6, el miembro del equipo, vamos a hacer dinámicas de comunicación, pero si no sale que hay una melodía de fondo que tiene que ver, nos dolió tanto que teneros que echar, porque
los despidieron bien. Es decir, no era un problema de que se habían portado mal con ellos. Los despidieron bien, pero tuvieron que despedirlos. Y eso es algo de lo que habla lo sistémico también. Les ponía este ejemplo que es muy importante para entender lo sistémico. Si yo voy por la calle con el coche a 10 por hora y cruza un niño por un sitio inadecuado y lo atropello y lo mando al hospital o lo mato o lo que sea, y no es culpa mía, porque el niño ha cruzado cuando no debía y no había semáforo y yo iba a 5 por hora y no había bebido ni nada. Si lo mato o lo mando al hospital gravemente, yo me siento fatal. Y no me sirve que me digan no ha sido culpa tuya, porque aunque no haya sido culpa mía, me siento mal. Y cuando aparece ese mal, una de las leyes sistémicas lo que dices es que intentas compensar. Y a veces compensas inadecuadamente. En esta consideración que hemos hecho hoy del equipo y que se refería a elementos externos y que las claves venían por cómo miraban las personas, esas eran las reglas, la gramática, lo que aparecía es que el equipo estaba intentando compensar algo que hizo que no estuvo mal moralmente ni éticamente, porque era la única manera de que la empresa siguiese adelante. Pero eso no quita para que haya lo que se llama una culpa sistémica. ¿Se entiende? Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Okay. Veo que trabajas con los equipos sin límite de niveles jerárquicos y tal. Yo esto en otros ámbitos lo limitan más porque pueden salir temas de confidencialidad, personales o demás. O sea, ¿tú no tienes límite ahí? Sí, o sea, hay ciertos límites, es decir, tienes que saber, según el tema que vayas a trabajar, con quién conviene que se esté y con quién no conviene que se esté. O sea, ahí también hay como una especie de criterios para decidir cómo trabajas. Puedo trabajar con cualquier nivel y con niveles mezclados, pero dependiendo del tema y dependiendo del conflicto que haya. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, ya, pero a veces previamente no se sabe hasta qué punto llega el conflicto, ¿no? O hasta dónde puede tocar. Sí, pero lo que tienes que saber un poco es, por lo menos en mi modo de trabajar, si el modelo de relación que hay es suficientemente positivo como para que se pueda trabajar conjuntamente. Por ejemplo, tuve una muy mala experiencia hace años en un grupo, con un equipo que fui a trabajar con Constelación. Y les pregunté si antes de ir, charlé un poco con ellos si era como un equipo con recursos, es decir, si estaban básicamente bien entre ellos. Me dijeron que sí, que no había problemas. Y lo que ocurrió después es que lo que apareció en la constelación y lo que surgió lo utilizaron unos contra otros. Eso fue un desastre para ellos. Entonces, por eso hay que tener ciertos criterios para cuándo puedes mezclar niveles jerárquicos, cuando conviene que un equipo vea lo que le pasa al director general, cuando no conviene. Hay muchos matices allí. Yo no haría un juicio general y si se puede trabajar con todos juntos o no, dependiendo. Pero si, por ejemplo, viene un grupo de clientes que incluyen distintas personas, puedo trabajar con todo ese equipo. No hay problema. Girona, Tarragona. No, en principio, a ver si Girona y Tarragona se animan. De momento no tenemos preguntas. A ver si nos envían alguna. ¿Cómo lo veis todo esto? ¿Interesante o no? Es difícil explicarlo en pocas claves, pero lo que me interesaría mostrar es que se pueden utilizar modelos y si uno aprende a utilizar las reglas, la gramática de las constelaciones y de todo este trabajo, lo puede utilizar muy bien en coaching sistémico. Evidentemente, si yo estoy haciendo coaching, no hago como con Concha hablando con letras y todo eso, hablaríamos de temas, evidentemente, pero es bueno tener esa mente para entender lo sistémico que hay detrás de un problema. Y eso no es tan fácil, eso no se enseña tanto, creo yo. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, lo dejaríamos aquí.
Agradeceros a todos vuestra presencia, gracias a Girona también y a Tarragona, y muchísimas gracias, Guillermo, por tu compañía y por tu presencia aquí.